todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hijos de las Estrellas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la tunelización en la Luna. Si se ha hecho, no se ha hecho, veremos. Documentos de la década de 1980 del Laboratorio Nacional de Los Álamos y la Universidad de Texas, A&M, encargados por la NASA, indican que existen planes para usar máquinas de túneles subselene nucelares para derretir túneles debajo de la superficie lunar con el fin de crear instalaciones de viviendas, trabajo, minería y transporte para una colonia lunar. Un informe de Los Álamos de 1986 exige el uso de subselene nucelar impulsado por fisión para proporcionar el calor para derretir la roca y formar un túnel revestido de vidrio autoportante adecuado para trenes u otros medios de transporte de alta velocidad. El informe recomienda excavar debajo de la superficie debido al duro entorno lunar. Esto también se aplicaría a Marte. Se menciona además que los túneles tendrían que tener cientos o miles de kilómetros de largo. Los subselenes reales serían dispositivos automáticos que se controlan de forma remota. En 1986, Los Álamos estimó que cada subselene podría construirse por unos 50 millones de dólares y enviarse a la Luna por entre 155 y 2.323 millones de dólares. El precio puede parecer exorbitante, pero puede estar seguro de que fácilmente hay tanto y más disponible para esos proyectos confidenciales en esos presupuestos también por detrás de los de siempre, los militronchos. Cabe señalar que el informe no especificó cómo el subselene y sus tripulaciones serían transportadas a la Luna. Que puede ser una combinación de estos vehículos triangulares antigravedad o con otras tecnologías avanzadas desconocidas para el público en general. Un estudio de Texas A&M de 1988 describió planes para un modelo ligeramente diferente de máquina perforadora de túneles lunares, el Lunar Tunneler de Texas A&M. Usaría una cabeza mecánica para rotar a través del material lunar mientras crea un revestimiento rígido similar a la cerámica. En esencia, ese tipo de máquina sería una TBM, Tunnel Boring Machine, mecánica híbrida que incorpora elementos de subselene alimentados por núcleo. Aunque la máquina sería de propulsión nucelar, tendría un cabezal de corte mecánico que perforaría el lecho de la roca lunar. Directamente detrás del cabezal de corte habría una sección de calentamiento que fundiría una capa del material lunar dentro del túnel excavado a una profundidad de solo unos pocos metros. Los diseñadores de Texas A&M consideraron varios esquemas de eliminación. Ambas variantes requerían que la Tierra se transfiriera verticalmente a la superficie y se arrojara o rociara en un montón. El segundo concepto requería el uso de volquetes de túneles especiales que sacarían la suciedad del túnel y la arrojarían a la superficie lunar. Los diseñadores recomiendan usar un reactor de fisión SP100 para la energía, usando tubos de calor de litio líquido como los desarrollados por el Laboratorio Nacional de Los Álamos para el subsuelo nucelar. Un segundo estudio de Texas A&M, publicado en mayo de 1988, también recomendó usar un reactor nucelar enfriado con litio como fuente de energía para un túnel lunar. En la construcción del segundo túnel no hay componentes mecánicos del túnel. En cambio, el túnel en forma de cono, impulsado por el núcleo, se derrite a través del suelo como un cuchillo. Parte de la roca fundida y el suelo se ensellan contra las paredes del túnel para formar un revestimiento de cerámica vítrea del túnel. El resto de la tierra fundida, llamada regolito, se vierte por la parte trasera del túnel
y luego se lleva a la superficie para su eliminación por los camiones de volteo que siguen al tunelador a través del túnel. No se sabe exactamente si hay esas máquinas perforadoras de túneles que construyen, sin que nadie lo sepa, pues ya sabéis, instalaciones permanentes, túneles por la Luna, Marte e incluso aquí en la Tierra. Pero esos planes estaban en la NASA. Y por ejemplo, algunas imágenes de las misiones Clementine y Apolo, de las numerosas estructuras anómalas en la superficie lunar, particularmente las imágenes en el infrarrojo cercano que Richard Hoagland cree que muestran una red de estructuras tanto por encima como por debajo de la superficie lunar, y dan más razones para aún pensar de que si tienen esas tuneladoras. Richard Hoagland, experto en estudios lunares, dice que la NASA todavía está tratando de tapar las fotografías antes de publicarlas en catálogos, archivos y documentos. Retocan las fotos, eso ya lo sabemos todos, o a veces cambian el enfoque durante la copia. Algunos de los investigadores, incluso Hoagland, creen que una raza extraterrestre hizo uso de la Luna como última parada durante sus actividades en la Tierra. Esta suposición está respaldada por leyendas y mitos de los diversos pueblos de la Tierra. Las ruinas de las ciudades de la Luna yacen a lo largo de un tramo de muchos kilómetros. Enormes cúpulas sobre cimientos enormes, numerosos túneles y otras construcciones están obligando a los científicos a reconsiderar sus opiniones sobre la Luna. La aparición de la Luna y la doctrina y el principio de su órbita alrededor de la Tierra siguen planteando un problema para los científicos. Algunos de los objetos parcialmente destruidos en la superficie de la Luna no se pueden asignar a la configuración geológica natural, porque tienen una configuración y una estructura geométrica complejas. En la zona alta de Riemann-Halley, no muy lejos de donde aterrizó la cápsula espacial Apolo 15, se descubrió una estructura rodeada por un muro en forma de D. Hasta la fecha se han descubierto varios artefactos en 44 regiones. El Centro de Vuelo Espacial de la NASA y el Instituto de Planetas de Houston estudian estas regiones. Se han descubierto misteriosas excavaciones de rocas en terrazas cerca del cráter Tycho. Las excavaciones hexaédricas concéntricas y la entrada al túnel por el lado de la terraza no pueden ser el resultado de ningún proceso geológico natural. En cambio, se parece absolutamente a una mina de mineral de hierro fundido a cielo abierto. Cerca del cráter de Copérnico se había descubierto una cúpula translúcida y elevada sobre el borde de un cráter. La catedral es extraordinaria porque brilla en blanco y azul desde el interior. Se hizo un descubrimiento muy inusual en la parte superior del sitio de la fábrica, rodeada de muros. Una losa circular se levanta sobre una base cuadrada de aproximadamente 50 metros de diámetro. Cerca del rombo también podemos ver una tronera oscura y redonda en el suelo que se parece mucho a una entrada a un pasaje subterráneo de fosos. Además existe un área rectangular de 300 metros de ancho y 400 metros de largo entre las instalaciones y el cráter Copérnico. Los astronautas del Apolo 10 tomaron una fotografía de un objeto de una milla de largo llamado Castillo, que a 14 kilómetros de altura proyecta una sombra distinta en la superficie lunar. Este castillo parece consistir en varias partes cilíndricas y una gran parte de conexión. En una de las fotografías se puede ver claramente la estructura porosa interna de este objeto y se tiene la impresión de que algunas de estas partes son transparentes. La mayoría de los estadounidenses, sobre todo, glorifican los logros de la NASA. Todavía tienden a poner a la NASA a la par de la Madre Teresa en términos de honestidad y credibilidad de esa institución. Después de todo, la NASA es el último refugio de los verdaderos héroes, ¿no es así? Pero la realidad, como siempre, es muy diferente. La NASA no es de ninguna manera una institución científica abierta y civil. Más bien, es un hecho legal que la NASA informa directamente al Departamento de Defensa y trabaja muy de cerca con las agencias de Intel estadounidenses. Hasta el día de hoy, opera programas de estos confidenciales que ni el Congreso ni el público sospechan. ¿Ha encontrado la NASA los restos de una civilización extraterrestre en la Luna?
y esto fue clasificado por razones de seguridad nacional, como siempre. Los astronautas del Apolo dejaron consigo hallazgos de una tecnología antigua que ahora se está reconstruyendo en experimentos. Tiene la NASA fotografías del Apolo de la Luna que muestren enormes construcciones, artefactos extraños y ruinas misteriosas. ¿Qué influencia tienen todas estas sociedades discretas en la NASA? ¿Por qué 30 años después del final del programa Apolo, todas las naciones importantes de repente quieren ir a la Luna? Como China, India, Japón, Rusia y la Unión Europea. Están tratando de ver lo que hay en esas misteriosas estructuras de la Luna, de codificarlas con éxito y por lo tanto posiblemente obtener el dominio. William Cooper informó en 1989. El programa espacial oficial recibió un importante impulso del presidente Kennedy, quien, en su discurso de toma de posesión, llamó a Estados Unidos a poner un hombre en la Luna antes de que finalizara la década de 1960. Aunque bien intencionado como plan, permitió a los responsables desviar grandes cantidades de dinero a sus causas poco bonitas y mantener el programa espacial real oculto al público estadounidense. Un programa paralelo en la Unión Soviética cumplió el mismo propósito. De hecho, una base extraterrestre conjunta estadounidense y rusa ya existía en la Luna cuando Kennedy pronunció su discurso. El 22 de mayo de 1962, una sonda no tripulada aterrizó en Marte, lo que confirmó la existencia de un entorno que podría sustentar la vida humana. No mucho después, comenzó en serio el establecimiento de una colonia en Marte. Hoy en Marte, uno encuentra ciudades habitadas por personas especialmente seleccionadas de diferentes culturas y profesiones de diferentes países. Aunque de hecho somos aliados más cercanos, la hostilidad se mantiene oficialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética para poder asignar fondos a estos proyectos discretos en nombre de la defensa nacional. Aquí habría que primero cuestionar si ese viaje público, el de la NASA oficial, fue real. Ya sabéis que no es que haya dudas, es que hay demasiadas dudas y que todo fue pues lo que fue. Un rodaje de Hollywood, etcétera, etcétera. Y probablemente ya antes, justo después de lo de Roswell, que de repente empezaron a aparecer ovnis por todos los lados, evidentemente, con esa tecnología antigravedad, etcétera, podrían haber viajado antes del anuncio de ir a la Luna y ya tener allí esa base o esa instalación conjunta Estados Unidos y Unión Soviética en aquellos tiempos. Y como veis, como decía Cooper, con colaboración extraterrestre. Esto yo creo que queda claro, que si le pudiéramos darle la vuelta a la Luna, fliparíamos todos en colores de todo lo que debe de haber ahí. Debe haber hasta ciudades igual de grandes que cualquier capital de cualquier país de Occidente. Más o menos como una cantina de Star Wars, pero a lo grande. Lo de Marte, pues también puede ser posible, porque con esa tecnología pueden llegar a Marte. Y si han sido capaces de, ya desde hace muchos años, estamos hablando de hace ya por lo menos 30, 40, de tener esa instalación en la Luna, en Marte, a día de hoy, seguro que también. Y posiblemente mucho más lejos. Lo que pasa que, de momento, pues no lo sabremos. Hasta que, bueno, haya nuevas filtraciones y pues seguramente que nos salgan diciendo que, bueno, de esto de la NASA, que como este tipo de proyectos,
pero a lo mejor en Saturno o en Júpiter o más lejos, vaya usted a saber. Ya sabéis que con el tiempo se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Recordaros que casi todos los días estamos en directo en Twitch analizando las noticias del día. Os dejaré el enlace en la descripción del directo para que nos podáis seguir allí. Vemos todo lo que ya no podemos ver aquí. Y sobre todo, pues bueno, de momento estar más tranquilos. Por mi parte, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.